Hola, buenas tardes, buenas noches ya, casi. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nada, voy a dar unos minutitos para que os vayáis uniendo. Y así también voy superando los nervios del directo con un poquito de humor. Hola, corazón, hola, Goretti. Oh, Francisquito. Nada, unos minutillos que os vayáis uniendo todos y todas. Y mientras pues voy contando algo así como para romper el hielo. La verdad que me costó decidirme un poco a hacer esta charla en el sentido de si darla aquí yo conmigo misma, bueno, con todos vosotros y vosotras, pero es un poco raro esto de verte en una pantalla interactuando así, la verdad que es mi primera vez. Sí que había hecho algunos directs, pero los había hecho acompañada de, bueno, pues de personitas también maravillosas. Pero sí que sentí y resoné que la temática del gemelo o gemela evanescente quizás era para lanzarme al vacío con mi hermanita Bel. Hablo del caso del síndrome de gemelo y gemela evanescente porque lo he vivido en primera persona, no tenía ni idea de qué es esto, y la verdad que lo descubrí gracias al transgeneracional. Me hizo mucho sentido y bueno, por eso estoy hoy aquí compartiendo pues este ratito con vosotros, con vosotras. Y sé de primera instancia que suena un poco raro esto del tema de gemelo evanescente. ¿Qué es esto de evanescente? ¿Qué es esto de que ahora vas a venir tú a contarme que tengo un gemelo o una gemela y nunca me había dado cuenta? Pues bueno, siento pues decirte, más que siento, la verdad que me alegro mucho de decirte que sí, que esto ocurre, y que mi intención hoy aquí pues es hablarte un poquito de no solo qué es esto exactamente del gemelo o gemela evanescente o perdido, sino para qué ocurre, para qué se da esto a nivel de sistema familiar, cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica esto un poquito en consulta o cómo lo trabajamos, y cómo funciona un poco la vinculación, la diferencia que se da en cómo pues nos vinculamos con mamá, con nuestros hermanos, si los tenemos, aparte del gemelo o gemela evanescente, cómo nos vinculamos a nivel familiar y de amistades, y también unos pequeños ítems del proceso de sanación. Entonces, bueno, decirte antes de entrar en materia que si no me conoces, estás aquí por casualidad o simplemente porque me conoces y te resonaba un poquito la charla o no. Contarte pues nada, que si has vivido siempre el amor como algo, como flechazos intensos, que luego pues era una burbuja que explotaba o que duraba un tiempo y las cosas no terminaban de funcionar del todo bien, si tienes la tendencia a comprar todo por dos o a perder siempre uno de los pares de algo, ya sea un calcetín, de unos pendientes, si durante toda tu vida te has vinculado de una forma especial con los demás, buscando siempre un alguien con quien entablar una relación como mucho más profunda, ¿no? Como si fuera un alma gemela, ¿no? La búsqueda del alma gemela que le llaman con generación de apegos, y esto ya a nivel de relaciones sexoafectivas, pero también a nivel de amistades, a nivel laboral. Si sobre todo tienes la sensación de que siempre te acabas olvidando de algo, ¿no? Cuando sales de casa o de algún lugar y tienes esa sensación de, joder, es que me dejo algo, ¿no? No sé qué carajo es, pero me estoy olvidando de algo. O sea, siempre has tenido como mucha soledad, una tristeza profunda, intensa, un vacío que no has logrado nunca, ¿no? Llenar. Problemas de identidad, sentir que eres muy diferente al resto del mundo, que no encajas, ¿no? Vivir con miedo al abandono. Bueno, todos estos ítems, si te resuenan de verdad, quédate a escuchar esta charlita, a compartir conmigo este ratito, porque no sé, no te va a pasar por alto, ¿sabes? Toda la información que te voy a compartir, y te va a resonar un montón todo lo que viene a continuación. Entonces, bueno, contarte que 1 de cada 5 embarazos en su inicio son gemelares, y esto pues la mayoría de las veces no se sabe. No me he inventado este dato, de hecho está en el libro de Salomon Selam,
que es un psiquiatra muy conocido entre el mundo del transgeneracional. Y lo que ocurre con estos embarazos es que se pierden por el camino, ¿no? Uno de los dos embriones desaparece, y la mayoría de las veces ni siquiera la madre es consciente de que esto ocurre. Entonces este embarazo se queda en el inconsciente guardado como un secreto, y el gemelo superviviente es consciente de que esto sucedió, tiene esa memoria inconsciente porque en el día a día pues no lo recuerda, y esto es lo que le va al final producir pues toda esta sintomatología que veremos a continuación, que va a interferir en la cotidianidad de su vida y de su día a día. Comentar que la cuestión es que al quedarse como un secreto, esto produce pues ciertos desajustes a nivel inconsciente en el árbol familiar, y sobre todo pues en los gemelos que nos quedamos aquí solitarios, ¿no? Y no se conoce mucho todo esto, no se sabe mucho, porque la mayoría de las veces, como os digo, pasa desapercibido, porque se puede confundir con un sangrado ocasional. Es decir, muchas veces las mujeres se dan cuenta que están embarazadas, pero han tenido una menstruación, o lo que ellas consideran una menstruación previa, que les hace pues pensar que todo está normal, y luego, ostras, es que está embarazada. Pues en esta menstruación se da que se puede haber perdido uno de estos embriones, ¿no? Os sucede mucho también que lo que se denomina el sangrado de implantación, y ahí pues las mujeres saben que están embarazadas, van al médico porque han tenido un sangrado, les hacen una ecografía, hay latido del corazón del bebé, y entonces le dicen que todo está bien, ¿no? Pero en ese sangrado también se puede haber perdido un embrión. Otras veces este embrión es absorbido por la placenta, y lo que sucede ahí es que, claro, para darnos cuenta de que ese embrión existía, debería hacerse un análisis exhaustivo de la placenta, y esto en realidad casi nunca sucede, ¿no? La mayoría de veces que se analizan las placentas en anatomía patológica es porque ocurre algo significativo para hacerlo, y la verdad es que no es un examen exhaustivo que te permita, o tan exhaustivo que te permita ser consciente de que había pues ahí un embrión que se absorbió por la placenta. Y otras veces es el gemelo superviviente el que lo absorbe, y lo vemos en sintomatologías como teratomas, que son tumores benignos, que lo curioso de este tumor es que tiene la capacidad de generar cualquier célula del cuerpo, ¿no? Cualquier tipo de tejido, y a veces encontramos pelo, dientes, pero bueno, podrían llegar a fabricar, como os digo, cualquier tipo de tejido, y se relaciona mucho con este hermanito o hermanita que desapareció durante la gestación. Otras veces se manifiesta con mucho sobrepeso, con problemas con el peso, y en casos más extremos pues podríamos llegar a encontrar órganos o miembros fuera del lugar que les corresponde o duplicados, pero ya os digo que esto es como mucho más ocasional y raro. Entonces es muy importante entender que absolutamente nada ni absolutamente nadie puede reemplazar al hermano que se ha ido. ¿Por qué os digo esto? Porque inconscientemente, cuando somos gemelos o gemelas solitarias, vamos a estar siempre buscando a esa persona, ¿no? Por eso ahí el amor ese en flechazos, o el amor gemelar. Y de aquí la importancia de traer al consciente toda esta información que no sabemos que está en nuestro inconsciente, porque es la única forma de poder acabar pues sanando o comprendiendo una parte de nosotras mismas, ¿no? Yo siempre digo que el paso para llegar a la aceptación es la comprensión, o al menos a mí es lo que más me funciona. Entonces, pues comentaros que hablábamos de la vinculación. Lo que ocurre aquí, la gran diferencia, y es lo que produce más alteraciones a posteriori, es que cuando uno nace solo en cuando la gestación solo hay un embrión, la vinculación se hace con mamá. Es la primera persona con la que te vinculas, igual que si son casos de mellizos también. Sin embargo, cuando la vinculación es con el gemelo, el vínculo es entre hermanos. Es decir, cuando tú vienes con un gemelo, te vinculas con tu hermano antes que con mamá. Y esto lo que produce es que, claro, si este es el momento de la gestación, este es el momento del parto, digamos que aquí sería como una línea,
En este transcurso de tiempo nos vinculamos primero con nuestro hermano y luego empezamos a desarrollar el resto de vínculos, ¿no? Con mamá o demás. Y sucede que ahí nuestro concepto de territorio es compartido con este hermano o hermana, pero entonces un día, un momento, que no sabemos cómo ni por qué, ese hermano o hermana de repente fallece y esto genera pues un gran trauma para el gemelo superviviente, porque no entiende qué está pasando, ve morir a su hermano y se generan unas emociones de impotencia, de no poder hacer nada, ¿no? Es un shock, es un trauma que se va a quedar en el inconsciente de este feto, de este bebé, y que obviamente es un duelo que queda bloqueado con sus emociones de tristeza, de ira, el sentimiento de pérdida, de abandono, de impotencia e incluso de culpa. Y luego además va a tener un montón, o sea, hay un transcurso de espacio-tiempo, que es el tiempo restante hasta el parto, que va a estar en este duelo bloqueado y esto se puede evidenciar luego con bebés que se mueven muchísimo, que son muy inquietos, muy intranquilos, o la contra, que son bebés que están totalmente quietos porque están en ese shock y en esa inmovilidad. Y que es muy importante recalcar que nosotros la noción de tiempo la aprendemos a los 3-4 años de edad. Quiere decir que durante toda la gestación y el tiempo de embarazo hasta el parto, nosotros sabemos que veníamos acompañados, que teníamos un hermano o una hermana que estaba ahí, no sabemos qué pasa, este hermanito o hermanita desaparece y luego nacemos, venimos a la vida terrenal, pero nacemos solos. Entonces hay un choque ahí que no se entiende muy bien, pero esto sucede así, ¿no? Entonces, después de comentaros esto, la gran duda que muchos soléis tener cuando empezáis a trabajar con toda la temática de gemelo o gemela evanescente es muy bien, ¿y cómo puedo saber yo que realmente esto me está sucediendo a mí? ¿No? Es creo que una de las grandes preguntas que todas tenemos cuando empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, lo primero es escuchar atentamente todos los síntomas que engloban el síndrome del gemelo o gemela evanescente, y que os los voy a mencionar más adelante. Y luego que seáis muy observadores y observadoras de vuestro sentir, de lo que ocurre en vuestro cuerpo, en vuestras emociones. Porque al final eso es lo que realmente hace que tengáis ese clic de decir, hostia, sí, es que realmente es esto. Esta es la pieza que hace que todo encaje, o como decimos mucho con algunas compañías, que se me cayó la ficha, ¿no? Y ahora es como, vale, ya, entendí todo. Entonces os cuento esto porque precisamente es lo que a mí me pasó, ¿no? Desde el transgeneracional asistí a muchas charlas, leyendo y demás, encontré el término, sí, de gemelo evanescente, y al principio se me pasó pues muy por alto. Ostras, pues mira qué curioso, ¿no? Me parecía algo simplemente curioso, pero no entré nunca mucho más en materia porque la verdad es que no me resonaba. Sí que me di cuenta de que había muchos síntomas que eran en común, pero como estaba trabajando otras cosas, pues dije, bueno, pues lo dejo ahí en el aire, ¿no? Ni lo descarto, ni entro de lleno. Y la verdad que al tiempo me di cuenta de que, bueno, pues igual que a mí, pues ni me resonó ni me dejó de resonar un inicio, había personas a las que esto le generaba muchísima bronca, ¿no? Ahí indicador del duelo bloqueado. Pero bueno, volviendo a lo que os contaba, ¿no? Cuando lo dejas en stand-by, pues al final la información acaba llegando, y yo lo noté mucho a través del cuerpo, porque estaba asistiendo a unas ponencias de una cumbre de árbol genealógico, y había temáticas de todo tipo, ¿no? Entonces entré, pues mira, pues así como quien no quiere la cosa, a una de gemelos evanescentes. Y escuchando la charla, mi sensación fue de un pinchazo muy intenso en el pecho, porque sí, muy gratuito. Y entonces empecé a llorar, pero un llorar que, bueno, pues no sé, cuesta abajo y sin frenos. O sea, fue brutal, o sea, y sin venir como a cuento, ¿no? Y me quedé muy crazy porque me descuadró un montón. Porque yo no soy una persona que tenga ni tendencia a llorar, y de hecho me cuesta mucho llorar bastante. Es algo en lo que sigo trabajando día a día para
para permitirme, ¿no? ese soltar. Y desde este lugar, pues, no sé, me quedé pues muy impactada, y además la sensación fue como muy, muy curiosa, no sé muy bien cómo catalogarla, porque de verdad fue un sentir en el cuerpo muy, muy grande, que fue como una tristeza muy grande por un lado, una alegría enorme por otro. Fue como de repente comprender todo lo que no entendía de mí, de mis emociones durante mucho tiempo. No sé, fue como un clic mental y a la vez con mucha paz, ¿no? Entonces, bueno, esta fue mi experiencia. Después cada uno tiene su propia experiencia individual y personal. Y comentaros también que me resonó mucho después de este clic, ¿no? Cuando ya me cuadró, porque los síntomas que a mí personalmente más me cuadraban con esto del gemelo o gemela evanescente, aparte de esa sensación de tristeza profunda, de soledad, de un vacío interior brutal, esa búsqueda incesante de amor, como vivido así con mucho flechazo, como la búsqueda de un alma gemela, ¿no? Para llenar tanto ese vacío. Y además generaba muchas relaciones con apegos bastante insanos. No solo lo vivía a nivel de pareja, sino también a nivel de amistades. Y yo siempre había tenido el sueño de tener un hermano mayor o una hermanita pequeña, ¿no? Entonces, claro, mi hermano mayor, luego descubrí que es porque tengo un yaciente horizontal. O sea, antes de mí, mi madre tuvo un aborto, entonces por ahí hubiera tenido que tener un hermano que nunca llegó aquí a la vida terrenal, y esto el inconsciente lo guarda. En el útero hay una memoria, y los nuevos miembros que ocupan ese lugar sagrado que es el útero durante las gestaciones son conocedores de estas memorias. Entonces yo, mi inconsciente, sabía que había estado ahí ese hermanito, pero también esa hermanita. Y además esto luego me hizo mucho sentido, porque cuando empecé a preguntar pues el porqué de los nombres o de la historia familiar, ¿no? Cuando empecé a indagar un poco, mi nombre se escribe con 2 Ns, es Ana con 2 Ns. Y una de las características también de gemelo evanescente, que se puede ver en algunas ocasiones, es esta repetición de la doble consonante en los nombres, ¿no? Pero pasando esto un poco por alto, porque bueno, me cuadraba, pero no me cuadraba tanto, era el dato que mi padre biológico, mi papá, quería llamarme Ana Belén. Siempre era Ana Belén, Ana Belén. Y de hecho una prima mía me lo contaba mucho, que iban en el coche con el nombre y era mi madre, no, se va a llamar Ana, y mi padre Ana Belén, y mis primos Ana Belén. No sé, es la anécdota familiar, pero ahí se ve un poco el tema del inconsciente familiar, ¿no? Entonces claro, a mí me cuadró, pero vamos, una barbaridad por toda esta historia. Y aparte pues que tenía otros síntomas y otros síndromes que eran, vamos, es que clavadito con el tema del gemelo, bueno, en este caso mío, de mi gemela evanescente, que eran pues bueno, aparte del miedo al abandono, sentirme bastante muy incompleta en su momento, el síndrome de invisibilidad con el que sigo trabajando a día de hoy. Y también comprar por 2, o sea, yo tengo muchos recuerdos cuando voy a comprar comida, cojo por 2 muchas veces las cosas, la ropa también, y de pequeña mi madre estaba harta de comprarme pendientes porque siempre perdía uno. Y bueno, los calcetines no los pierdo, porque eso tengo que reconocer que personalmente me da mucho toque, pero algunos sí que se me escapan, ¿no? Quizás es algo más común, ¿no? Pero este del tema del por 2, pues lo tengo pues con muchos otros aspectos, como tener 2 trabajos durante mucho tiempo, actualmente pues también 2 hobbies, no sé, hay muchas historias que son así, pues todo es como por 2, incluso en algunos casos es hasta comer por 2, que bueno, soy un poco gula, tengo que reconocerlo. Y también genera problemas de identidad, que en mi caso pues me ha costado mucho llegar a ese inicio de conocerme, de saber un poco quién soy. Y bueno, pues son unas de las cositas básicas así de mi historia y de cómo yo me di cuenta, por si mi expertise en esto pues os puede ayudar a vosotros y a vosotras a comprender esta parte. Y ahora voy a entrar un poquito más de lleno en toda la sintomatología que está relacionada con el síndrome del gemelo o gemela evanescente,
Así que si queréis podéis ir haciendo un tic en algún papelito o contando con los deditos cada síntoma que os resuene. No tiene por qué haceros sentido absolutamente todo, esto tampoco es una competición, pero está claro que si muchos de estos síntomas te resuenan, van contigo, los has vivido, los estás viviendo, los sientes, aquí hay una información que no se te puede pasar por alto, sea el diagnóstico al final, que en tu caso eres un gemelo solitario o no. Que bueno, veremos que hay algunas ocasiones específicas que se cursa con toda esta sintomatología y no siempre es tan solo el gemelo evanescente, ¿no? Pero bueno, al lío. Hablábamos de una sensación de soledad profunda, desde siempre, vivida desde siempre, no en un momento puntual de la vida, sino a lo largo de toda nuestra vida, sentirnos tremendamente solos, solas, con mucha tristeza, mucha melancolía, añoranza, nostalgia, sentir un vacío existencial. Otra de las formas en las que se puede manifestar este síntoma es que los gemelos solitarios luego, desde esa culpa, desde ese sentimiento traumático de haber perdido a su hermano o hermana, generan una máscara de hiperresponsabilidad. O sea, se muestran al mundo como personas súper responsables que protegen mucho a los demás, ¿no? Aparece una sobreprotección por ese miedo de perder al otro, de que al otro le pase algo. El sentirte diferente, sentir que no encajas, que nadie te comprende, pues esto también forma parte de este síndrome, ¿no? Los sentimientos de que te falta algo, ese vacío existencial, emociones de enfado, de ira, de rabia, muy relacionadas con el duelo bloqueado, la sensación de que siempre te olvidas algo, y hago mucho hincapié en esta porque es que me parece algo como, no sé, a mí me explotó la cabeza literal, porque vivo constantemente con esta jodida sensación cuando voy a los sitios, cuando entro, cuando voy, me dejo algo, ¿no? Siempre hago el recuento. Antes era móvil, tabaco y llaves, ahora ya no fumo, el móvil, las llaves de casa, lo básico para salir, me toco siempre todos los bolsillos, compruebo varias veces, pero salgo de casa, cierro la puerta y es como mierda, me he dejado algo. Muchas veces entro a ver si simplemente es que me he dejado la puerta abierta, que no se vayan a escapar las gatas, pero me vuelvo a ir y tengo esa sensación. Incluso cuando estoy con amigos, amigas, tomando algo por ahí y luego ya pues recogemos, nos vamos, cada uno va por su lado, salimos del sitio y la verdad que es una sensación que a mí me perdura mucho y por eso hago tanto hincapié, porque creo que es muy simbólica. Entonces, las sensaciones de injusticia también están muy relacionadas con esto, porque al final son duelos que se bloquean y que consideramos duelos injustificables. Problemas de identidad, como os comentaba, e incluso también problemas de territorio. O sea, nosotros venimos aquí, estamos un tiempo en el útero compartiendo un territorio que luego no sabemos por qué cambia y cuando nacemos compartimos otro territorio con personas totalmente diferentes a las que nos vinculamos inicialmente. Entonces todo esto genera pues desajustes en el territorio que se pueden traducir en problemas económicos en el futuro, porque al final también podemos acoger una deuda de sentirnos culpables por vivir o de estar en deuda con los demás por esa vida que sentimos que no nos merecemos. O sea, está muy vinculado también a un no merecimiento. Como os comentaba, la fusión relacional no solo con parejas y ese amor vivido como un flechazo, esa búsqueda del amor súper idealizado, un amor que en muchos casos nunca acaba siendo real, que produce pues relaciones con problemas de apego, con vínculos muy de apego insano, o a veces incluso con problemas para vincularnos y apego y evasivo. Entonces, utilizamos mucho el nosotros en vez de yo. Eso es un gran indicador también, ¿no? Cuando estás, no sabes por qué, estás hablando de tu historia, pero es como nosotros, ¿no? Es ese plural inconsciente que aparece ahí. Lo que os decía antes también, ¿no? El duplicar todo a nivel de comprar, a nivel de tener en ocasiones pues 2 casas, 2 coches, 2 trabajos, 2 hobbies, 2 relaciones incluso, comer por 2. Y también, ojo aquí al dato, que esto es muy interesante, hay muchos casos de gemelos solitarios que son súper dotados porque también tienen esa necesidad de ser el doble de inteligentes para poder cubrir esa
como invisibilidad esa parte de sentirse merecedores, y una de las cosas en las que se evidencia es con esta necesidad bueno, más que necesidad, con esta inteligencia elevada. Bueno, perder un calcetín, perder un pendiente, perder uno de los pares de algo. Y otras cositas así que a mí no me resonaba tanto, pero a vosotros os puede resonar mucho, es el estar constantemente pidiendo que te repitan las preguntas que te formulan. Es que es como que tienes que oírle 2 veces. Y luego hay otras que son ya más físicas, que son pues manchas en la piel o patologías, es decir, enfermedades, pero que se localizan casi todas, o la gran mayoría, en un solo lado del cuerpo. Es decir, no sé, me lesiono el hombro izquierdo, la rodilla izquierda, me corto en el lado izquierdo, todo lo que me ocurre es en el lado izquierdo, o en el derecho. Aquí pues no hay que... Entonces esto nos puede también ser como una pequeña señal de indicador del gemelo evanescente. Luego hay algunos pensamientos recurrentes que también están muy vinculados a esto de los gemelos evanescentes, y son pues, si me esfuerzo más, el resultado podrá ser diferente, ¿no? Si me hubiera esforzado más, hostia, pues igual el resultado hubiera sido mejor. No, son personas que tenemos tendencia a esforzarnos mucho más, sobre todo en ayudar a los demás, ¿no? Es como esa culpa que se generó porque si hubiera hecho quizás más, mi hermanita no habría fallecido, ¿no? Todo es desde el inconsciente. Entonces crecemos pensando también que hay algo malo en nosotras, que ha ocurrido algo, que no somos suficientemente buenas, que algo está mal, porque es esa sensación de culpa que se genera con ese shock del fallecimiento pues de nuestra hermana o hermano gemelar. Y luego el miedo al abandono se traduce pues en la creencia de que da igual lo que hagamos, da igual cuánto nos esforcemos, da igual cuánto nos impliquemos, da igual que demos todo y más de nosotras mismas, porque al final nos van a abandonar y se van a ir y nos vamos a quedar solos o solas. Y esto no es más que un pensamiento que se ha quedado anclado a nosotras debido a ese, como os digo, a ese shock que vivimos en el vientre materno al perder a nuestro hermana o hermano gemelar. Lo podemos ver luego en bebés que lloran mucho de pequeños, ¿no? Cuando estamos recordando, pues si muchos de estos síntomas les han ido resonando, podéis ir atrás y preguntar a mamá, a papá. Si erais bebés, pues quizás que también llorabais mucho a consecuencia pues de este duelo que se produce. Personas que luego en la vida adulta pues son retraídas, tienen tendencia a aislarse, a tomar decisiones. También se puede ver en la polaridad opuesta, y esa intolerancia al vacío, vivirla como una necesidad constante de estar rodeada de personas. Se manifiesta mucho en problemas con la comida, tanto desde la privación, ya sean anorexias, bulimias, e incluso con sobrepesos. Y esto está muy vinculado también al síndrome de inexistencia o a su polaridad opuesta, que es el síndrome de la hiperexistencia. En una inexistencia, básicamente, nos invade la soledad, la tristeza y la culpa, y lo que queremos es hacernos totalmente invisibles, porque además nuestro inconsciente es lo que ha grabado, ¿no? Que cuanto más invisibles seamos, cuanto más desapercibidos pasemos, más posibilidades tenemos de sobrevivir en el mundo. Y desde la hiperexistencia, que ya os digo es el mismo programa en una polaridad opuesta, se busca un reconocimiento, una aprobación, te haces notar, quieres destacar de forma inconsciente, y aquí lo veríamos como el sobrepeso, la obesidad, y en la inexistencia lo podríamos ver como anorexia. Muchas veces inexistencia y hiperexistencia cursan a la vez, y puedes tener momentos de aislamiento y retracción absolutas y no comunicarte con nadie, y otros en los que tienes esa búsqueda incesante de aprobación y esa necesidad pues de encontrar a esa alma gemela de una forma tan efusiva. Y bueno,
visto todos estos síntomas, no sé si me queréis por aquí comentar, si os resuena mucho o poco, si tenéis alguno otro que quizás os pueda cuadrar con todo esto. Me gustaría también hacer mucho hincapié en cuál es la función de este gemelo o gemela que se pierde por el camino, ¿no? Porque a nivel de historia familiar tiene un gran peso del que se habla muy poquito y que para mí es vital, es fundamental, ¿no? El gemelo perdido tiene una función increíble y es la de protegerte. O sea, su única función, su principal función es que encarnó en ese embrión para que tú hoy pudieras estar aquí gozando de tu vida. Es decir, su función es salvarte la vida al hermano o hermana superviviente, es decir, a ti, si te ha resonado todo esto que he estado compartiendo contigo, pero también tiene una función en el sistema familiar, que es que muchas veces esto se da por una repetición. Hay otros gemelos que alguno ha fallecido más arriba en generaciones anteriores, y es una repetición simple porque normalmente cuando alguien fallece, ya os he contado antes que esto cursa mucho como un secreto familiar que se desconoce, pero a nivel inconsciente está muy presente y además con un dolor muy grande. Y el inconsciente familiar no tolera estos vacíos, estas emociones no sanadas, estos duelos bloqueados, y lo que hace es designar a nuevos miembros que se van a ocupar de gestionar estas emociones, de resentirlas para poder sanarlas, ¿no? Y que este drama emocional que queda estancado en el inconsciente familiar cada vez pues vaya siendo menor. Entonces el gemelo perdido ocupa este lugar de reparación porque queda un poco excluido del sistema familiar. Nadie se acuerda de él, de ella, nadie le da un lugar en el árbol genealógico, entonces pasa a ocupar este lugar de excluido. Y no solo pretende que veamos cuando somos gemelos solitarios, que identifiquemos, ¿no?, a este hermano o hermana que traíamos y que le demos un lugar en el árbol genealógico, sino que nos habla mucho de los excluidos familiares también. Y otras de las funciones de protección o de por qué, más que por qué, desde dónde sucede esto, la necesidad de protección, es porque las madres primerizas sobre todo, o a veces hay bebés que no llegan en el momento adecuado, ¿no? Y las sensaciones que hay iniciales son de mucho miedo, mucho rechazo inconsciente de porque pues no era el momento, no era la economía, no era el lugar, y cómo lo vamos a hacer. Y desde ahí se entra, normalmente son todo, ya os digo, repeticiones, ¿no? Pero se entra en un estado casi de pánico, y al final el embrión o los embriones en este caso están absorbiendo toda esta emocionalidad. Si ya pensar en un solo bebé genera todas estas emociones, imaginar que luego vengan dos, es que es un caos. Y muchas veces además va ligado a un programa de rama muerta. Los programas de rama muerta son programas que básicamente el inconsciente ha grabado un mensaje que es no más descendencia, porque entonces pongo en peligro mi vida. Entonces el inconsciente siempre quiere que el sistema familiar crezca, a excepción de que eso haya tenido en ocasiones anteriores como resultado pues muchas muertes, mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces este programa de rama muerta lo que vendría a decir cuando hay un nuevo embarazo es ojo, cuidado, peligro, que el bebé puede morir. Y para el inconsciente no hay nada más grave que la muerte de un bebé. Solo hay una cosa que es más grave, y es que la madre muera en el parto con el bebé o muera con el bebé. Esas son las cosas que tienen más peso a nivel inconsciente y a nivel familiar, con carga de dolor. Entonces este gemelo perdido ocupa este lugar de decir yo me voy para que tú puedas vivir. Y bueno, y comentar también que aparte de las situaciones estas así de no era el momento correcto, no era lo indicado, no era lo esperado, y que generen, ¿no?, todo este revuelo emocional, también se ve en muchas ocasiones cuando el territorio que hay afuera, ¿no?, el terreno es hostil, le llamamos, ¿no? Hay muchas discusiones en el ambiente familiar,
hay mucha violencia, casos de violencia física, de violencia de género, de malas relaciones entre los progenitores. Es como decir, wow, o sea, es que de verdad venimos dos y esto va a ser brutal, y aquí es que se lo ponemos todo en jaque, y muchas veces, ¿no?, todas estas cosas se entrelazan, y entonces aparece pues este síndrome de gemelo perdido, donde un embrión pues desaparece y el otro acaba llegando a la vida, a término. Entonces, solo así como ya para terminar un poquito, hay personas que de todos estos síntomas le resuenan, lo vibran, lo sienten, pero sin embargo es como, sí, Ana, esto que me estás contando es genial, sí, vale, me cuadra mucho, pero es que no termina de resonar conmigo. Es que sí, pero no. En muchos otros casos que esto sucede así, lo que ocurre es que estas personas, estos consultantes, se han criado con hermanos o hermanas con poca diferencia de edad y han sido criados como gemelos. Entonces, muchas de las problemáticas, sobre todo a nivel sexoafectivo, que desarrollan o a nivel económico, son totalmente clavadas a las que se viven cuando tienes el síndrome de gemelo evanescente. Pero no es que tengas un gemelo evanescente, sino que simbólicamente tienes un gemelo, pero no real. Y otras veces lo que se da cuando lo que sucede cuando hay territorios tan hostiles, o donde la primera vinculación, a pesar de ser embriones solitarios, o sea que solo hay un embrión, no es un embarazo gemelar, el vínculo con mamá no se llega a realizar, por lo que sea, porque el terreno es hostil, porque hay violencia, porque mamá no está preparada, porque mamá puede estar enferma. Entonces no existe un gemelo, pero mi primer vínculo lo realizo con la placenta. Esto sucede en mucho menos casos y se evidencia pues con niños, con personas adultas que no se pueden separar para dormir de sus peluches, de sus cojines, de sus mantitas, pues también existe. Es un pequeño ítem para no confundirlos. Pero vamos, que al final lo que está claro es que si la mayoría de las cosas que hemos estado charlando este ratito te ha resonado, es que hay algo que tienes que seguir indagando, ya sea que al final confirmes pues que eres un gemelo perdido y que venías a este mundo con un hermanito o una hermanita, o simplemente pues es otro la causa de estas emociones que estás viviendo. Y dicho pues todo esto, bueno, así ya también para terminar un poquito esta charlita, es como, bueno, vale, ok, esta información está genial, es maravillosa, pero ahora yo qué hago con todo esto, ¿no? Bueno, lo primero es que te permitas darte tu tiempo y tu espacio. Si esto te ha resonado pero no termina de cuadrar contigo, si las emociones que te ha despertado son un poco, como diríamos, con connotación negativa, sientes enfado, sientes tristeza, te has cabreado, hay algo que realmente no te termina de cuadrar, no terminas de sentir, mi recomendación es que en un tiempo vuelvas a ver esta charla, porque como te he contado, a mí me pasó que al principio no me terminaba de cuadrar, y al final esa información pues fue haciendo mella en mí, y el día que estuve preparada mi mente hizo el clic y lo integré todo. Que esto es algo también súper importante, el respetar tu tiempo de integración, tu tiempo de asimilación de la información, y sobre todo qué has sentido, ¿no? Mientras estábamos hablando y compartiendo este ratito, cómo ha vibrado tu cuerpo, qué emociones han pasado por ti, por tu mente, qué recuerdos has tenido, qué sensaciones físicas, emocionales. Pues eso también es un gran indicador de todo esto. Y recordarte que pongas, por favor, mucho foco en que eres un ser completo, en que estás completa y eres totalmente merecedora y valiosa por tu vida, por estar hoy aquí. Eso es un gran regalo. Y poner mucho foco, porque normalmente, como ya hemos estado viendo, los gemelos solitarios tenemos esta tendencia a sentir que no merecemos nuestra vida. Y es
totalmente al contrario, la merecemos mucho y yo creo que hasta casi tenemos el deber de hacer algo que nos nutra y que nos haga felices con ella, precisamente para honrar a este hermano o hermana que dio su vida, ¿no? También por nosotros. Entonces, si tienes claro ya que realmente esto sí va contigo, que este sentir es total, es así, es tal cual, que tienes, vamos, claro al 100% que tenías un hermano o una hermana y que se perdió por el camino, yo te invito a que le pongas un nombre. El que sientas puede ser un nombre de género neutro si no tienes claro si tu hermano era de sexo masculino o femenino. Si quieres saber el género que tenía, pues ponle el nombre que sientas y que vaya contigo. Y si has trabajado el transgeneracional, lo estás trabajando, has creado ya tu árbol genealógico, también te invito a que le des un lugar, porque desde ahí también estás trabajando esa integración, esa no exclusión familiar. Pero lo más importante de todo es que le des un lugar en tu corazón, que le abras las puertas de tu corazón, que compartas tu sentir, que te tomes tiempos a sola para estar contigo misma y con la presencia de este hermano o hermana, ¿no? Que te permita sentir e imaginar y fantasear cómo hubiera sido tu vida con él o con ella. Y a raíz de ahí, si no consigues todavía llegar a un estado de paz y de integración, pues hay otros actos que se pueden hacer más simbólicos, más tangibles, ¿no? Digamos, que ponemos la mente a trabajar también a nuestro servicio con el inconsciente para poder darle este lugar y esta integración a nuestro hermano o hermana evanescente. Entonces, si este es el caso, luego en comentarios más adelante cuando suba el vídeo me lo puedes decir y os comparto un acto psicomágico que hay para hacer un duelo de gemelo o gemela evanescente, que es súper bonito y súper, no sé, es que es mágico y a veces estas cosas, por mucho que yo os cuente, que yo os diga o que otra persona que haya pasado por lo mismo lo cuente o lo quiera compartir, hay que vivirlo. Y bueno, me está por aquí, que antes no he mirado mucho los comentarios. A ver, Marcela me pregunta si podemos saber si tuvimos gemelos como madres, es decir, si su hija no es solo su hijo, no es solo su hijo, sino que tenía un gemelo dentro de la barriga. Si ya te estás haciendo esta pregunta, Marcela, yo te invito a que indagues cómo te sentiste también durante tu embarazo, las emociones que estaban ahí contigo, porque aunque no lo hayas sabido de una forma totalmente evidente, como que había una presencia en la ecografía, en tu inconsciente está grabado y lo puedes ver también mucho por los rasgos que manifieste tu hijo hoy en día, ¿no? De todos estos síntomas que hemos hablado. Otro indicador podría ser mirar más arriba en el árbol genealógico si hay otros casos de gemelos o gemelas evanescentes, y sobre todo ahí yo te invito a que te tomes unos momentos a solas de meditación y que vayas un poco hacia atrás, hacia esos momentos de tu embarazo, sobre todo al principio de esto, ¿no? Antes de que te hicieran esa primera ecografía, que recuerdes qué ocurrió, cómo te sentías, si hubo un momento en el que conectaste con una tristeza profunda, con un duelo, que podría estarte indicando precisamente que uno de tus hijos se perdió por el camino, ¿no? Que tuviste un embarazo gemelar y que solo llegó a dar a luz a uno de tus dos hijos. Entonces esto es muy personal. Si después de hacer todo este trabajito de reconexión interna sigues teniendo dudas, me puedes escribir y lo miramos más a conciencia con algún ejercicio más personalizado también. Entonces por aquí... ¡Ay, Lili! Me has mandado una solicitud para estar en directo. Me acabo de dar cuenta. Me he puesto a charlar aquí y me he venido arriba con la temática del gemelo evanescente. A ver.
No, gracias a todos y a todas por estar aquí. A ver, Liliana, si puede aceptar la llamada ahora, porque de verdad que hoy ya he cogido carrerilla y me he soltado. Digo, ya, no paro, ¿para qué? Bueno, pues nada. Y nada, entonces lo que sí que, bueno, pues para cerrar la charla ya, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, un poquito de integración, si toda esta temática te ha resonado y aunque no te haya resonado, pero bueno, si estás aquí también es por algo, ¿no? Me gustaría que cerraras los ojos, que tomaras unas respiraciones conscientes y profundas, que te permitas relajar tu cuerpo, soltar expectativas, soltar la mente, conectar con tu corazón, con tu sentir y que hagas una pequeña visualización si conectaste con este hermanito, con esta hermanita. Me gustaría que la trajeras, que la visualizaras. Puedes hacerlo imaginándote pues cómo sería su cara, su rostro. Si eso pues no te sirve, lo puedes ver como una esfera de luz, como una luz que esté cerca de ti. Déjate sentir, saca la mente, saca los juicios, simplemente observa y siente y te invito a que repitas conmigo, hermano, hermana, agradezco tu presencia en mi vida, te honro y tomo mi vida. Tomo la vida que me dieron papá y mamá y que hoy disfruto gracias a ti. Tomo la vida que me dieron papá y mamá y que hoy disfruto gracias a ti. Te honro y no dejaré que tu sacrificio sea en vano. Me comprometo a hacer con mi vida mis deseos y propósitos, realizando aquello que me haga sentir viva y disfrutando plena, libre y conscientemente de mi vida en honor a ti. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a ti, gracias a todas, a todos, por haberme acompañado este ratito y por formar parte de este propósito, de este camino de sanación. Os honro muchísimo a todos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la siguiente. Chao.